Bueno, nuestro equipo está conformado por Paniagua Torres, Juliana Fernanda, Velasco Vilchis, Jenny Karina, Pérez Reveles, Eli Vanessa. Vamos a empezar con la vía espinotalámica lateral. Esta principalmente tiene función termoalgésica y sus receptores van a ser los siguientes. Están el corpúsculo de Krauss, que sirve para la temperatura del frío, el corpúsculo de Ruffini para el calor y los nociceptores, que son para el dolor. Esta vía pues pasa por el ganglio de la raíz posterior y luego va a sinaptar en la sustancia gelatinosa de Rolando, en donde se desprende la neurona de segundo orden, la cual va pues a decusar y va a ascender por el fascículo espinotalámico anterior. Esta neurona va a llegar hacia lo que es el BPL, en donde va a hacer sinapsis y se desprende la neurona de tercer orden. Esta tiene como relación que pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, la corona radiada y llega a la corteza sensitiva primaria de 3-1-2. Bueno, la siguiente vía es la vía espinotalámica anterior. Esta pues su función es el tracto protopático grueso y presión. Sus receptores son las terminaciones libres. De los receptores, pues esta vía también pasa por el ganglio de la raíz posterior, llega y va a sinaptar en lo que es la sustancia gelatinosa de Rolando. De aquí se desprende la neurona de segundo orden y esta decusa y va a ascender por el tracto espinotalámico anterior. Esta segunda neurona asciende por todo el tronco encefálico hasta llegar a lo que es el BPL. En el BPL hace sinapsis con la neurona de tercer orden, la cual pues como relación pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, la corona radiada y llega a la corteza primaria sensitiva. La siguiente vía va a ser la espinocerebelosa posterior. Esta tiene una función de propiocepción inconsciente del tronco y miembros inferiores, esto de T1 a L2. Sus receptores es el huso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. Esta vía pasa por el ganglio de la raíz posterior y bueno, esta va a hacer sinapsis en lo que es el núcleo de Clark. De aquí se desprende la neurona de segundo orden, la cual va a ascender a través del tracto espinocerebeloso posterior y a nivel de lo que es el bulbo va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior para llegar al cerebelo y hacer hace sinapsis en el lóbulo anterior del mismo. Posteriormente vamos a ver lo que es la vía espinocerebelosa anterior, que su función va a ser la propiocepción inconsciente de extremidades de L3 a L5. Vamos a ver que va a venir desde el huso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. A partir de ahí se va a ir por la raíz posterior de la raíz posterior hasta llegar a lo que es el núcleo propio. Aquí en el núcleo propio termina la primer neurona. Posteriormente va a estar decusando y va a ascender hasta llegar al fascículo espinocerebeloso anterior. Y posteriormente vamos a llegar al nivel del mesencéfalo. Al nivel del mesencéfalo nuestra vía va a estar pasando una porción por, pasa por el pedúnculo cerebral cerebeloso superior y sinapta en el lóbulo cerebeloso anterior. Mientras que otra porción se va a ir yendo por el pedúnculo cerebeloso medio, decusa a nivel de la protuberancia, vuelve a cruzar el pedúnculo cerebeloso medio y llega al lóbulo anterior del cerebelo del otro lado. Bueno, de la siguiente vía que vamos a hablar va a ser gracílico uniforme, donde va a tener 5 receptores. El primero va a ser Pacini, que Pacini es para la vibración de alta frecuencia, corpúsculo de Meissner, que es para el tacto fino, corpúsculo de Meissner modificado para la vibración de baja frecuencia y órgano neurotendinoso de Golgi y uso neuromuscular para la propiocepción. Pues después de estos receptores, nuestra vía va a pasar por el ganglio de la raíz posterior y aquí va a ser aquí termina nuestra primera neurona a nivel del ganglio de gracílico uniforme.
Posteriormente aquí se van a hacer 2 vías de decusación piramidal y a nivel de la decusación de los lemniscos, esta se va a hacer contralateral para que a nivel de las olivas se vuelva lemnisco medial. Posteriormente vamos a llegar hacia BPL, donde termina nuestra segunda neurona. Y de aquí vamos a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna y de la corona radiada hacia lo que es área sensitiva de Brodmann primaria 1, 2 y 3. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre las vías descendentes. La primera va a ser la dentotalámica, que como sabemos facilita la actividad motora homolateral. Esta va a llegar por medio del pedúnculo cerebral superior, donde va a sinaptar su primera neurona al nivel del BL. En el BL va a llegar hacia área de Brodmann número 6 y posteriormente aquí ya va a pasar a ser otra vía que va a ser la corticoespinal. La corticoespinal va a facilitar los movimientos rápidos al nivel de las extremidades distales. Vamos a tener que esta va a ser nuestra motoneurona superior y al nivel de los pedúnculo cerebral va a descender hasta llegar a la decusación piramidal, donde se hace contralateral. Posteriormente llega por el cordón lateral hasta llegar al asta anterior y aquí termina nuestra primera neurona, nuestra motoneurona superior, y empieza nuestra neurona internuncial. Posteriormente va a seguir nuestra motoneurona inferior, que va a pasar por la raíz anterior hasta llegar al músculo. Vamos a tener a la vía fastigio vestibular, que va a tener una actividad de facilitar la actividad motora homolateral. Va a empezar por el núcleo del fastigio y va a descender por los pedúnculos cerebeloso inferior, y a nivel del corte de las olivas se va a poner en el núcleo del vestíbulo. Esa va a ser una sola neurona. Vamos a continuar con la vía vestibuloespinal, que esta va a tener la función de facilitar la actividad de los músculos extensores e inhibir a los flexores. Vamos a tener que va a ser una motoneurona superior, va a descender hasta llegar a la parte, al cordón anterior, para llegar al asta anterior, en donde va a cambiar a ser ahora una motoneurona internuncial, y después va a salir, pero ahora como motoneurona inferior por la raíz anterior, y va a seguir por el nervio espinal para llegar al músculo. Vamos a tener a la vía globoso emboliforme rúbrica. Esta va a tener una función para facilitar la actividad motora homolateral. Va a empezar de los núcleos globoso y emboliforme y va a pasar hacia el pedúnculo cerebeloso superior. Después, a nivel del colículo superior, va a pasar hacia el núcleo rojo, y esa va a ser una sola neurona. Vamos a tener después a la vía rubroespinal, que va a ser una decusación rúbrica. Esta va a tener una función para facilitar la actividad de músculos flexores y va a inhibir a los extensores. En esta parte vamos a tener que va a ser una motoneurona superior, la cual va a descender hasta llegar al cordón lateral y hasta hacia el asta anterior, donde va a ser sinapsis con la internuncial. Después va a salir como motoneurona inferior por la raíz anterior, y después se va a ir hacia el nervio espinal para llegar al músculo.